A veces la vida esconde sus mayores secretos en los lugares más sencillos, en las manos de un niño, en un gesto cotidiano, en un ramo de flores aparentemente ordinario. Caminaba por las calles con pasos apresurados, balanceando frágiles pétalos entre sus dedos. Para todos, era solo un niño humilde que se ganaba la vida repartiendo flores. Pero lo que no sabía, es que cada entrega envolvía un misterio, un secreto oculto por el destino mismo. Semana tras semana, dirección tras dirección, hasta que, sin darse cuenta, se convirtió en el mensajero de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Porque entre tantas puertas que se abrieron, había una en particular. Una puerta que escondía lágrimas silenciosas, un dolor profundo, y un corazón que aguardaba la esperanza. El niño que repartía flores, no sabía que se encaminaba hacia la mayor revelación de su vida. No sabía que esas flores eran para su propia madre. Era una ciudad sencilla, con calles transitadas, pero en cada esquina se escondían historias que rara vez se contaban. El ir y venir de la gente, las miradas apresuradas, el ruido de autobuses y coches contrastaban con pequeños detalles que solo quienes se detenían a observar podían percibir, la sonrisa de una mujer barriendo la acera, el olor a pan recién hecho que llegaba de la panadería de la esquina, el lejano sonido de niños corriendo tras una pelota. Y en medio de esta rutina, había una figura que destacaba, un niño de apenas 12 años, de complexión delgada, de pasos rápidos y una sonrisa tímida que alegraba hasta los días más grises. En sus manos, siempre llevaba flores. Rosas, margaritas, lirios, girasoles, un arreglo diferente cada día. Todo el que pasaba decía lo mismo, ahí va el chico de las flores. Trabajaba en una pequeña floristería de la esquina, un espacio sencillo con un escaparate modesto, pero que cobraba vida con sus colores y aromas. Para él, ese trabajo no era solo un pequeño trabajo extra. Era un gesto de amor, una responsabilidad que asumía con orgullo. Cada entrega representaba una forma de ayudar en casa, de aliviar la carga de su madre, quien luchaba por criar sola a sus hijos. La madre, una guerrera, hizo todo lo posible por mantener la dignidad familiar. Trabajaba como jornalera cuando podía, cosía por las noches y, aún agotada, encontraba fuerzas para cocinar, ayudar a sus hijos con las tareas escolares y, sobre todo, mantener una relación amorosa en casa. Pero la vida no era fácil. Las dificultades llamaban a la puerta a diario, las facturas amontonadas, el refrigerador casi siempre vacío, la incertidumbre de lo que traería el mañana. El niño lo sabía, aunque su madre intentara disimularlo. Por eso nunca se quejaba del trabajo. Al contrario, corría por las aceras con orgullo, balanceando frágiles ramos en sus pequeñas manos, como si llevara un tesoro. Y, en cierto modo, lo hacía de verdad. Porque para cada persona que recibía esas flores, había una historia, un motivo, un momento de emoción. Algunos ramos eran para celebraciones alegres, cumpleaños, propuestas de matrimonio, agradecimientos. Otros, sin embargo, se entregaban en silencio, cargados de dolor o de despedida. No comprendía del todo el peso de estos gestos, pero lo sentía. Veía en los ojos del destinatario la diferencia que un simple arreglo podía marcar. A veces, una sonrisa se dibujaba en ellos. Otras, discretas lágrimas fluían. Y continuó, sin rechistar. Para él, era solo trabajo. Para quienes lo recibían, era mucho más, una brizna de esperanza, un recordatorio de que aún había belleza en el mundo, incluso en medio del dolor. En ese barrio, todos lo conocían. El chico de las flores era querido, admirado y, sin darse cuenta, ya formaba parte de la historia de cada familia. Pero hubo una entrega en particular, una que jamás imaginó lo mucho que significaba. Semana tras semana, la misma dirección se repetía. Siempre la misma petición. Siempre el mismo ramo. Llamaba a la puerta, entregaba las flores y se marchaba, ajeno al misterio que envolvía. No lo cuestionaba. No entendía el detalle que se escondía tras ese gesto.
pero el destino, silencioso y paciente, ya había empezado a urdir su trama. Y cada paso que el niño daba por las calles, cada pétalo que cargaba, lo acercaba a una revelación capaz de transformar por completo su vida y la de su madre. Porque entre tantas puertas abiertas, había una que escondía lágrimas silenciosas, una verdad que aún no estaba preparado para descubrir. El niño no sabía nada de la vida secreta de su madre. Para él, ella era simplemente una mujer fuerte, quizás incluso dura a veces, pero siempre presente, siempre haciendo todo lo posible por mantener la casa a flote. Él desconocía el peso que cargaba sobre sus hombros, porque, como toda madre, eligió el silencio. En esa sencilla casa, había más que paredes descascaradas y muebles viejos. Había heridas silenciadas. Había recuerdos de un amor que no podía soportar la realidad. Su esposo, quien una vez le prometió quedarse para siempre, se había ido sin mirar atrás. La dejó no solo con deudas, sino también con la carga de ser madre y padre. Todas las noches, mientras su hijo dormía, se quedaba mirando sola el montón de facturas sobre la mesa. A menudo, lloraba en silencio, secándose las lágrimas antes de que su hijo despertara para no preocuparlo. Había noches en que le dolía el estómago de hambre, porque prefería dejarles la poca comida que tenía. Y había días en que su cuerpo clamaba por descanso, pero ella seguía cosiendo, limpiando casas, aceptando cualquier trabajo que le diera algo de dinero. Mientras tanto, el niño corría por las calles con sus flores, sin percatarse de que su madre libraba batallas invisibles dentro de casa. Sonreía durante las entregas, bromeaba con los clientes y veía el brillo en los ojos de quienes recibían un ramo. Para él, era trabajo, para ella, era supervivencia. Pero el destino, que nunca se cansa de tejer historias, comenzó a mover sus piezas de maneras extrañas. Un cliente misterioso empezó a llamar a la floristería todas las semanas. No dio su nombre. No dejó rastro. Solo pedía el mismo arreglo, siempre delicado, siempre acompañado de una nota manuscrita. E irónicamente quien lo entregó fue el niño. No le pareció extraño. Lo entregó como cualquier otro pedido, llamó a la puerta, sonrió y entregó las flores. Pero algo le llamó la atención. La mujer que le abría la puerta siempre lloraba. Siempre recibía las flores con manos temblorosas, como si fuera algo más que un simple regalo. No lo entendía. Los niños no suelen notar todos los detalles ocultos en los adultos. No sabía que esa mujer era su propia madre. Semana tras semana, él le entregaba los ramos. Y semana tras semana, su corazón se llenaba de preguntas. ¿Quién le envió esas flores? ¿Quién conocía su dolor? ¿Quién intentó recordarle en silencio que aún la amaban? Era un misterio que no podía resolver. No había firma, ni número de teléfono, ni pistas. Pero al mismo tiempo, la sostenía. Cada ramo era como un soplo de esperanza en medio de la tormenta. Cada nota parecía decir, te veo. No estás sola. Y por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentirse recordada. Empezó a creer que aún le esperaba algo hermoso, incluso después de tanta pérdida. Afuera, el niño seguía con su rutina. Dentro, su madre sostenía esas flores como si sostuviera un pedazo de su alma. Él creía que era solo una entrega más. Ella sabía que era mucho más. Pero el destino no deja los secretos ocultos para siempre. El niño estaba a punto de descubrir la verdad detrás de ese ritual silencioso. Y cuando llegó la revelación, ni él ni su madre volverían a ser los mismos. Porque a veces el destino juega con nuestras vidas de una manera que solo podemos entender cuando la verdad finalmente se revela. Llovía con fuerza esa tarde, como si el cielo mismo compartiera la intensidad del momento que estaba a punto de desatarse. Las calles estaban casi vacías, salvo por aquel niño que, una vez más, corría con paso rápido y cauteloso, sosteniendo un ramo de flores que parecía frágil ante la tormenta.
Ya se había acostumbrado a esa rutina, entregar flores a diferentes direcciones, ser simplemente el mensajero de historias que no le pertenecían. Pero ese día, ocurrió algo diferente. El papel que envolvía el ramo empezó a deshacerse bajo la lluvia. Entre la prisa, una hojita cayó, deslizándose hasta el suelo mojado. El niño se detuvo instintivamente, se agachó y agarró el papel antes de que el agua lo destrozara. Era una nota. Al principio, consideró no leerlo. Al fin y al cabo, no era suyo. Pero su inocente e incontrolable curiosidad lo venció. Con manos temblorosas, abrió el papel y susurró las palabras que cambiarían su vida. Para la mujer más fuerte que he conocido, mereces flores todos los días, incluso cuando el mundo no te ofrece nada. El corazón del niño se aceleró. El nombre escrito en la nota y la dirección debajo le aflojaban las piernas. Conocía esa dirección de sobra. Era su hogar. Su casa. Y de repente, todo cobró sentido. Las flores que llevaba semana tras semana, sin preguntarse por qué siempre iban al mismo lugar, eran para su madre. La conmoción fue tan grande que se detuvo en medio de la calle, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar con el trueno. Una mezcla de sentimientos inundó su mente, orgullo, amor, sorpresa, pero también duda. ¿Debería entregar las flores como si nada hubiera pasado? ¿Debería esconder la nota y guardarse el secreto? ¿O debería preguntarle a su madre quién era la persona que, con tanto cariño, siempre le hacía regalos? Con pasos vacilantes, llegó a la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Su madre estaba allí, como siempre, esperando. Y, como siempre, sus ojos se iluminaron al ver el ramo. Pero esta vez, algo era diferente, ella no sabía que su hijo había descubierto la verdad. El niño le entregó las flores, observando cada detalle del rostro de su madre. La sonrisa contenida, la emoción oculta, la gratitud silenciosa. Era como si esas flores no fueran solo flores, eran fragmentos de esperanza, recordatorios de que era amada, incluso cuando creía que el mundo la había olvidado. Entonces, por un instante que pareció eterno, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero hubo una revelación. El silencio se volvió elocuente. Ella comprendió que él sabía. Él comprendió que ella ocultaba un dolor mayor del que dejaba entrever. Y en esa mirada, llena de lágrimas contenidas, madre e hijo conectaron como nunca antes. Fue como si la lluvia, los truenos, el viento, todo se detuviera por unos segundos, haciendo eterno ese momento. El niño comprendió que esta historia era mucho más que flores. Había un secreto, una razón, un pasado que necesitaba ser revelado. Y es precisamente en este punto cuando el corazón del público también se acelera. ¿Quién envió esas flores? ¿Era alguien del pasado de su madre? ¿Un amor inolvidable? ¿Una amiga misteriosa? ¿O quizás alguien que quería permanecer oculto, pero que, de alguna manera, quería que ella nunca se sintiera sola? Este misterio flotaba en el aire como la fría niebla de aquella tarde lluviosa. Se le hizo un nudo en la garganta y su respiración pareció detenerse junto con la del niño. Sin darse cuenta, estaba a punto de comenzar la parte más profunda de su viaje, descubrir no solo al autor de las notas, sino también una parte oculta de la historia de su madre. El clímax no terminó ahí. De hecho, fue solo el comienzo de algo mucho mayor. Porque ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Y el público, al presenciar esta escena, sabe que la revelación que se avecina podría cambiarlo todo, para él, para su madre y para la relación que los une. ¿Cuántas veces, como el niño, llevamos flores en nuestras vidas sin saber para quién son o sin comprender su verdadero propósito? ¿Cuántas veces solo vemos la superficie, sin imaginar que hay una nota oculta, un significado mayor esperando ser descubierto? La vida a menudo nos trae mensajes inesperados. Quizás hoy tú también necesites profundizar en las pequeñas cosas que recibes. Quién sabe, tal vez haya una nota esperando ser leída en tu propia historia.
Ahora quiero saber, ¿qué creen que ocultaba la madre? ¿Quién creen que fue la persona que envió las flores? Deja tu comentario abajo, porque tu opinión podría ser la clave para la próxima revelación de esta historia. Y no lo olvides, si esta parte te conmovió de alguna manera, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo de este apasionante viaje. La habitación estaba en silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el aire. El niño, aún con el ramo en las manos, sintió que el corazón le latía con fuerza como si estuviera a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Respiró profundamente y con voz entrecortada rompió el silencio. «Mamá, ¿estas flores siempre fueron para ti?» Las palabras salieron como un susurro, pero eran tan pesadas como un grito. Su madre, sorprendida, tardó unos segundos en reaccionar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no hubo respuesta inmediata. En cambio, dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, con una intensidad que parecía querer congelar ese instante para que el tiempo no se lo arrebatara. Había algo allí que aún no estaba lista para revelar. Un misterio más grande que simplemente recibir flores. Ese silencio decía más que cualquier palabra. El chico lo sintió. Comprendió que la respuesta no estaba en ese momento, sino en lo que estaba por venir. Las flores seguían siendo un enigma. No había firma ni pistas, solo notas llenas de amor y gratitud. Y, sin embargo, en ese abrazo, se dio cuenta de que el autor quizá no fuera lo más importante. El verdadero valor residía en lo que evocaban esos gestos. Y lo que despertaron en él fue profundo. Por primera vez, vio a su madre de otra manera. No solo como la mujer que cuidaba la casa, que trabajaba duro, que sonreía incluso cuando estaba cansada, sino como alguien que había soportado un dolor invisible, batallas silenciosas, luchas que jamás había imaginado. Se dio cuenta de que aquellas flores eran como una confesión silenciosa de vida, recordatorios de que su madre tenía un pasado, de que había historias escondidas entre lágrimas y sonrisas, de que había mucho más dentro de ella de lo que él jamás había conocido. En ese momento, una decisión nació en él. Un voto inquebrantable. Ya no dejaría que su madre se enfrentara sola al mundo. Si antes solo era un mensajero que repartía flores sin importarle su destino, ahora todo había cambiado. Esas flores, que antes formaban parte de un trabajo, se convirtieron en símbolo de un propósito mayor: cuidar, proteger y amar a su madre con la misma intensidad con la que ella siempre lo había cuidado. Pero el misterio no desapareció. Al contrario, se agudizó. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién era la persona que, semana tras semana, enviaba mensajes tan conmovedores, capaces de reavivar la esperanza en su madre? ¿Un amor perdido? ¿Un amigo fiel? ¿Un ángel silencioso escondido entre las sombras? Y más que eso, ¿por qué elegir permanecer oculto? ¿Por qué nunca afirmar, nunca revelar tu rostro? Esas preguntas quedaron sin respuesta ese día. Sin embargo, el silencio de la madre y la fuerza de su abrazo indicaban que había secretos enterrados, recuerdos guardados bajo llave, esperando el momento oportuno para aflorar. El niño sentía, en lo más profundo de su corazón, que descubrir este misterio no sería fácil. Tendría que ir más allá. Necesitaría escuchar, observar, quizás incluso afrontar verdades que podrían doler. Pero estaba listo. Afuera, la lluvia cesó lentamente, como si incluso el cielo esperara la continuación de esta historia. Y en los ojos de su madre, había amor y miedo. Gratitud y silencio. Él lo supo, el siguiente capítulo estaba a punto de comenzar. Porque a veces la vida nos da más que flores. Nos da señales. Nos revela secretos. Y, lo más importante, nos da la oportunidad de reescribir el futuro al descubrir la verdad sobre el pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado flores sin comprender su significado? ¿Cuántas veces hemos recibido señales de vida, gestos silenciosos, pequeñas demostraciones de amor, pero nunca nos hemos detenido a ver qué hay detrás?
Quizás tú también tienes a alguien que, en silencio, te fortalece. Alguien que, incluso sin firmar notas, está ahí, cuidándote. Ahora quiero saber, ¿quién crees que envía las flores? ¿Crees que es alguien del pasado de tu madre, un amor oculto, o hay un secreto aún mayor? Deja tu opinión en los comentarios, porque puede estar directamente relacionada con el rumbo que tome esta historia. Pasó el tiempo. El niño que una vez corría por las calles mojadas con flores en los brazos ya no era el mismo. Creció, maduró y enfrentó la vida con valentía. Pero en su interior, un trocito de aquella tarde lluviosa seguía vivo. Era como si cada gota de lluvia hubiera marcado su memoria, recordándole que los momentos más sencillos pueden volverse eternos cuando llevan amor. Lo recordaba vívidamente, las manitas sosteniendo el ramo, la nota cayendo, el corazón acelerado al descubrir que las flores, semana tras semana, eran para su madre. Y, más que eso, recordaba el silencio que los unió en ese abrazo, cuando no hicieron falta palabras para que ambos captaran la profundidad de ese momento. Años después, ya de adulto, incluso ante las responsabilidades y el ajetreo de la vida cotidiana, esos recuerdos le llegaban como un susurro. Y cada vez que llegaban, comprendía algo nuevo. Comprendió que la vida a veces elige caminos misteriosos para enseñarle lo que realmente importa. Las flores nunca revelaron quién las envió. Y, con el tiempo, se dio cuenta de que quizás ese no era el punto. Quizás el anonimato fue la forma en que el destino le enseñó que los gestos más bellos no necesitan reconocimiento, firma ni devolución. Lo que realmente importa es el impacto que estos gestos dejan en la vida de quienes los reciben. Las flores eran mucho más que regalos, eran lecciones. Le mostraron que pequeños actos, aparentemente sencillos, pueden sanar heridas invisibles. Le enseñaron que la esperanza puede florecer incluso en los días más oscuros. Que el amor solo puede manifestarse sin rostro ni nombre, a través del regalo silencioso de algo que toca el alma. Y lo más importante, le mostraron la grandeza de su propia madre. Porque cada flor que le regalaban era como un reflejo de su fuerza, de su capacidad de perseverancia, de soportar el dolor que ocultaba tras sus sonrisas. Comprendió que su madre era, de hecho, la verdadera flor, quien, incluso herida, seguía floreciendo ante las tormentas. Su reencuentro no estuvo marcado por revelaciones espectaculares, sino por algo aún más poderoso, la silenciosa promesa de no volver a separarse. De estar juntos no solo en persona, sino en alma. Si antes, sin saberlo, le había regalado flores, ahora le regalaba algo infinitamente más valioso, su propia vida dedicada a cuidar, proteger y amar. Con el tiempo, comprendió que ese era el verdadero regalo. No fue el ramo lo que transformó a su madre. Fue la oportunidad que el destino les dio de reunirse como madre e hijo, como dos corazones finalmente capaces de mirarse sin barreras. Hoy, al mirar atrás, reconoce que no importa si nunca descubrió al remitente. Quizás fue alguien del pasado, quizás un ángel con forma humana, o quizás fue el destino mismo, actuando de forma invisible. Lo que importa es que esas flores cambiaron su forma de ver la vida. Y, con una sonrisa serena, resume todo lo aprendido en una frase que lleva dentro como una oración. A veces, el destino nos regala flores. Otras veces, nos da razones para florecer. Esta es la esencia de la vida, comprender que incluso los misterios, incluso los silencios, incluso las cosas que no podemos explicar, tienen un propósito. Porque, al final, no son las respuestas lo que importa. Son los encuentros. Son las manos que se unen. Son los corazones que aprenden a florecer juntos. ¿Cuántas veces esperamos respuestas, cuando, en realidad, la vida ya nos ha dado lo que realmente importa? Quizás aún buscas comprender quién te envió las flores en tu historia, pero ¿y si lo más importante ya está ante ti, en forma de amor, cariño y compañía? Piénsalo, a veces el mayor regalo no es el misterio revelado, sino la transformación que provoca en nosotros. Ahora quiero saber, ¿qué flor ha puesto el destino en tu vida? Un gesto inesperado, una palabra amable,
¿Un encuentro que cambió tu rumbo? Compártelo en los comentarios, tu historia podría inspirar a alguien hoy. Si este final te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal. En los próximos capítulos, descubriremos nuevas historias que muestran cómo incluso los misterios de la vida tienen un propósito mayor.